Entrevista a Olga Hueso, autora del libro Vive por hoy, VPH, cartas desde mi luna. Olga, ¿por qué este título? ¿Por qué este libro? Gracias. Bueno, te cuento. VPH son las siglas de un virus de transmisión sexual, virus del papiloma humano, y con este libro yo decidí contar mi experiencia y utilizar el poder de la palabra para resignificarlo. Entonces usé VPH y puse Vive por hoy, porque habían sido 3 letras que a mí me habían dado muchísimo miedo y decidí, bueno, tomar este bonito poder de crear y contar mi propia historia y poder compartirla. El libro a mí me ha parecido justo lo que tú dices, ¿no? Como enfrentarte a los fantasmas y a la oscuridad, alumbrando a través de la magia de la palabra. De una palabra que es a la vez poética y que es a la vez prosa poética, que es a la vez filosófica, que es una reflexión y una narración, mezcla un poco muy diferentes géneros. ¿Cómo es esto? ¿Esto es una cosa que tú has preparado o te ha salido así? O háblanos un poco de esto, a ver. Bueno, la verdad que ese estilo, caída libre. Muy bueno. Yo siempre digo que en realidad para mí las palabras son como una cuerda que voy encontrando y que poco a poco me van llevando al final del laberinto. Y yo nunca sé a dónde estoy yendo. Y realmente son como mi tabla de salvación, porque yo misma me sorprendo cuando va saliendo esa cuerda que tengo delante, que al final es estas palabras, a dónde me dirijo, ¿no? Y lo que sentía con mucha nitidez, a veces con miedo y también con responsabilidad, es que la palabra crea. Y que yo, según iba escribiendo estas cartas, iba invocando. Interesante. Por ejemplo, cosas muy concretas. La primera carta la escribí a una posible hija, que no sé si nacerá, y uno de los nombres que puse fue Carlota. Bueno, pues la semana siguiente estaba cuidando una niña que se llamaba Carlota, que yo no la conocía de nada. Y así más. Para mí fue escribir, era como un resonador de lo que estaba creando. La palabra va enhebrando, ¿no? Como un hilo, aspectos de la realidad, y como tú dices, los va invocando y los va atrayendo. Me gusta mucho lo de que el estilo del libro es en caída libre, ¿no? Porque es un libro de abismamiento, en que tú te estás enfrentando a una situación límite, a una situación humana radical, con un montón de problemáticas asociadas además, tanto individuales, ¿no? Como el verte en una enfermedad que puede desembocar en tu muerte, como a nivel social, ¿no? Porque como tú misma has comentado en ocasiones, pues es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Esto cómo lo has vivido, este aspecto? ¿Lo has visto problemático o no lo ha sido? La parte así más social, el prejuicio, digamos, respecto a las ETS. Yo misma creía que era toda una mujer liberada sexualmente, y fue a raíz de empezar a escribir este libro que yo no sabía que estaba escribiendo un libro sobre el virus del papiloma humano. Fue mientras yo escribía estas cartas, una editora me dijo, voy a publicarte el libro. A los 3 días de cumplirse mi mayor sueño, mi mayor miedo se cumplió, porque fui al ginecólogo y me dijeron, tenemos que operarte. Entonces, a mitad del libro, en la tercera carta más o menos, yo dije, ¿qué hago ahora? ¿Qué cuento? Y la vida me dijo, tienes que contar esto que te está pasando. Y era mi peor miedo. Yo jamás pensé que iba a escribir un libro sobre virus del papiloma humano, porque era algo que tenía muy escondido dentro. Y así siento, lamentablemente, que sucede aún, porque después de escribir este libro, muchas mujeres, digo mujeres porque son sobre todo las que me escriben, me preguntan, me vienen a preguntar, Olga, ¿qué hago? Hay mucha desorientación. Al contrario de que se cree, nos creemos muy libres, pero hay miedo estamos sobremedicalizadas, además, con esta enfermedad en específico. Se nos dice la palabra gigantesca, ¿no? Como un dinosaurio, cáncer, y a la vez no pasa nada. ¿No? Qué paradoja. No, es muy paradójico, ¿no? Es como se quita importancia, y a la vez cada 3, 4, 5 meses tienes que ir a hacerte pruebas. Hay mucha confusión, está todo el tema de la vacuna, me la pongo, no me la pongo, cómo se contagia, qué pasa si me opero, se vuelve a poder recontagiar, qué pasa si tengo una pareja y sigo con esa pareja.
hay, por ejemplo, una... Vaya bola, ¿no? Se va haciendo como una maraña, cada vez una bola de nieve cada vez más grande y más enredada. Total. Y no hay quien salga, un laberinto. Total, es como el monstruo final de la pantalla, el Demogorgon. Es así, es como yo sentía en este libro, ¿no? Como te decía, a veces no sabía si la cuerda me estaba llevando a la salvación, digamos, o a más dentro de la cueva del Demogorgon y del monstruo final. El Minotauro, el Demogorgon. Sí, total. El Demogorgon moderno, ¿no? Es como un Minotauro moderno, sí. Sí, así es, porque además no es algo, te das cuenta que no es algo solo, eso es muy, muy fuerte cuando averiguas que no es tuyo solo. Estamos todos en esto. Y ya que has puesto esta metáfora tan bonita y tan actual, ¿no? del monstruo final de la pantalla, ¿qué pasa cuando te encaras al Demogorgon y lo vences? ¿Qué hay después? Mira, has usado una palabra, vencer, que yo lo que tuve que hacer fue resignificarme también en eso. Yo creo que es casi como una reprogramación lo que operó en mí y por fin pude rendirme, porque creo que está muy de moda en la enfermedad esto de la lucha contra el cáncer, o vence a la enfermedad, tú puedes, ¿no? Como tratar de echar este pulso a la vida, al misterio, y que siempre vas a perder, porque para mí lo que a mí me sirvió fue rendirme. Finalmente fue enfrentarme al Demogorgon y decir, estoy aquí, estoy aquí, y no voy a luchar porque no existe batalla si no te presentas a la guerra, ¿no? Eso es un poco lo que yo sentí. Y para mí lo más complicado fue eso, sencillamente dejar de luchar y dejar de tratar de encontrar una respuesta. ¿Por qué me enfermé? ¿Cómo me voy a curar? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿A quién acudo? ¿Qué terapia? Basta. Qué interesante, ¿no? Parece que entonces la salida del laberinto ha sido en tu caso la rendición o la entrega, ¿no? Vivirte, ¿no? Vive por hoy, ¿no? Entregarte, como hemos hablado en ocasiones, a la situación, a la realidad, al presente y someterte a ello. No luchar o no plantar un ego, ¿no? Para que haya como esa dualidad, ¿no? Que donde siempre hay lucha o enfrentamiento de uno contra otro, sino abrir tu corazón y rendirte. Qué bonito, es todo un camino espiritual, ¿no? Muchas veces tu libro va muy en la línea, me parece a mí, de la enfermedad como camino, ¿no? De esta idea que hay ahora tantos autores que están moviéndose en ello, de que incluso lo peor que nos ocurre, ¿no? De que una enfermedad, o como diría Marta Herrero, ¿no? Toda enfermedad también es una apertura, ¿no? Y una apertura a la maravilla, siempre hay una bendición oculta. ¿Tú crees que es así, ¿no? Que la enfermedad vehicula o nos trae un mensaje de lo profundo, de lo hondo de nosotros mismos o incluso de más allá, y que vérselas con ese mensaje y resignificarlo nos hace crecer y nos aporta algo, ¿no? Luego, si esto es así, la realidad entera tiene un sentido, ¿no? Incluso lo negativo o lo malo que nos pasa, al final, si sabemos encararlo bien y manejar esta herramienta, será siempre para bien. Yo, desde luego, para mí es una bendición, lo fue, y a la vez no me gustaría como caer siempre en esta versión de ponis y arcoíris, porque de verdad creo que es muy importante legitimar el sufrimiento, el dolor. Creo que es algo que yo misma no estaba haciendo, ¿no? Que eran los círculos que empezamos a convocar de palabra de mujeres y hombres, ¿no? Con esta enfermedad. Me parece muy importante y todos concluimos que es importante ponerte delante de alguien y decir, veo tu dolor. Wow, esto nos da mucho miedo. ¡Ay, dolor! ¡Ay, no nos va a pasar nada! No, es como estas ganas siempre de quitar importancia, es como casi como contagioso, que es curioso porque es una enfermedad de transmisión sexual, pero en general creo que ver un enfermo nos da miedo. Parece que la gente tiene que morirse lejos de nosotros, ¿no? En las pelis, ¿no? Entonces, creo que es importante, sí, es una bendición, lo fue. Es verdad que todavía no entiendo bien, o sea, tiene un sentido, también es bueno como soltar, o sea, que quizá jamás entiendas el sentido último. No es como, claro, tiene sentido, porque como mi bisabuela no sé qué, claro, entonces mi abuela, que a veces no muchas terapias van en plan, bueno, vas a descubrir lo que te pasó, entonces ¡pum! Y también es como, no, tal vez jamás entiendas el sentido, o sea, dentro en tu corazón sabes que tiene un sentido, porque el arco de transformación del héroe, de la heroína ha sido bestial, ¿no? Pero tal vez nunca realmente con la razón llegues a encontrar como el guión de la peli, ¿sabes? Y a la vez, como te decía, es necesario legitimar el dolor, el sufrimiento propio, ajeno, y poder permanecer ahí y decir, wow, estoy sufriendo. Tal vez en un mes, 2 años, 3, vea esto de otra manera. Ahora sufro,
y me entrego. Ahí está, ¿no? Y me entrego a esto, me entrego verdaderamente a este dolor, me entrego a esta confusión, me entrego a este miedo. Es muy, muy intenso que condiciona totalmente tu forma de amar. Ya no vas a volver a meterte en la cama de la misma manera con otra persona. Tal vez la relación íntima vaya a transformarse para siempre después de pasar por esta transformación. Entonces, es muy potente, o sea, este virus es algo que impacta directamente en el amor. Aceptar el dolor y la incertidumbre, ¿no? Dos temas también que tratamos mucho en terapia. Saber vivir como a la intemperie del ser, no construyéndonos como un falso refugio que enseguida se caiga, ¿no? Como un castillo de naipes en el aire, que cuando venga el primer golpe o zarpazo de la vida, ¿no? Como puede ser una enfermedad así, enseguida se caiga. También me recuerda este dicho sufí porque es algo tan grande y tan enorme, ¿no? Que te pase algo así y puede transformarte tanto que es un proceso que no acaba nunca, ¿no? Es como una lenta y una continua digestión, ¿no? Yo cuando entré, por ejemplo, en el sufismo, ¿no? En un camino espiritual, tuve la sensación de tragarme un elefante, ¿no? Que es algo, digamos, que empecé, que era como demasiado para poder asimilar o digerir de golpe, ¿no? Y que luego tenía que ir poco a poco digiriéndolo, a veces me dolía, a veces era demasiado, ¿no? Para irlo metabolizando, irlo integrando poco a poco, ¿no? Debe ser algo muy parecido, ¿no? Una especie de camino iniciático, de conversión espiritual, con lo bueno y con lo malo, y desde esa aceptación de la incertidumbre y del dolor, claro, y está muy bien la reivindicación y permitirnos sufrir y permitirnos el dolor, en un mundo en el que todo eso ocurre, como tú dices, detrás de la cortina, ¿no? Nadie quiere ver el sufrimiento ni propio ni ajeno, somos expertos escapistas, ¿no? Estamos siempre buscando distractores o entretenimientos para saltar de lo nuclear y del dolor a otra cosa, ¿no? Yo con mis pacientes muchas veces hago este tipo de terapia y trabajo también de aceptación del dolor, ¿no? De parar un poco la cabeza, que a mí me cuesta también, para entrar al corazón, ¿no? Y aceptar y vivir lo que hay ahí, bueno o malo, ¿no? Sino simplemente vivirnos a fondo porque eso es realmente lo que somos, ¿no? Yo les digo, los pensamientos los tenemos nosotros, pero los sentimientos nos tienen a nosotros, ¿no? Nos envuelven, ¿no? De alguna manera es lo real y lo que verdaderamente somos, entonces hay que poderlo vivir y a veces cuando hay dolor hay que vivir el dolor, ¿no? Cuando alguien está con un duelo, el único consejo que yo normalmente le doy es que un duelo duele, lo que tienes que hacer es dolerte, no se puede hacer otra cosa, ¿no? Luego ya cuando te haya dolido y hayas llegado hasta el final en la medida en que eso es posible de ese dolor, aunque nunca se puede uno doler del todo, siempre queda algo, ¿no? Pues desde ahí ya veremos, ¿no? Qué hacer o cómo resignificarlo, o cómo volver a armar una estructura de personalidad un poco sólida, cómo pasar al siguiente nivel, ¿no? Etcétera. Qué interesante. Yo quería decirte algo, y es que creo que hay un tipo de escritura que no te permite esconderte. Creo que cuando de verdad pones tu literatura, tu expresión más íntima, esto es muy bonito, ¿no? Yo siempre he escrito diarios y por eso pensé que jamás publicaría un libro, porque yo pensaba, ¿esto a quién le va a importar, no? Y bueno, después conocí a Marta Herrero y me di cuenta que lo íntimo es universal. Me di cuenta que esa literatura que se hace en la oscuridad de tu habitación, si de verdad está conectada al corazón, es aquella que no te permite esconderte. Que yo sentía, según escribía el libro, que se iban cayendo capas y a veces no quería. Mi pareja, por ejemplo, estaba a mi lado y yo era como, no puedo seguir escribiendo porque es que no puedo esconderme. Hay literaturas, sin embargo, que son tanto recoveque que son casi como el escape, ¿no? Voy a escribir para irme. No, yo no sé por qué, de verdad que no lo sé porque me sale solo. Y a veces es fuerte porque cada vez que yo abro, es como si abriese mi diario y saliese como una tormenta de ahí, porque yo sé que me meto ahí. Cuando yo escribo mi diario, sé que estoy directa yendo al corazón y que todo lo que sea innecesario se cae. Y eso es lo que sentí con el libro, que yo tenía un compromiso con la verdad, con algo que no entiendo, con algo mucho más grande que yo y que me iba a obligar a soltar todo, lastre. Y iba a invocar algo tan grande. Y así de verdad lo sentí y confío en ese tipo de escritura y creo en esa escritura que ojalá pueda saber compartir, que otros pueden realmente usar, porque la palabra se ha desmitificado verdaderamente, pero sigue siendo muy poderosa, pero la usamos sin conciencia. Y sobre todo cuando la escribimos, cuando la hablamos es poderosísima, pero yo lo que he experimentado cuando la escribimos es como que reverbera para toda la eternidad y está ahí creando. Entonces, de verdad, consciencia a la hora de escribir, ser valientes de no usar la escritura para evadirnos,
sino para ir con el camino más recto posible hacia el corazón. Exacto, ir por el camino recto al corazón. Qué bonito y qué significativo es eso para mí. Porque la escritura, como tú dices, puede ser, yo lo utilizo mucho en terapia con mis pacientes y a todos les animo a llevar un diario. Pero un diario que sea eso, camino recto al corazón, ¿no? Y no un escape a la ficción, ¿no? Claro. Parece a veces que la vida, como explica muchas veces Marta, ¿no? El Quijote, ¿no? Como la fundación de la literatura española moderna, se basa un poco en esta idea, ¿no? Que la realidad no es suficiente, ¿no? Para llenar como nuestras ansias de heroísmo y de épica, entonces hay que escaparse a un mundo de ficción. Pero no es así, ¿no? La realidad vivida hasta el fondo y con esa intimidad, y en eso Marta y tú sois muy parecidas, ¿no? Sí. Marta decía, si tengo 4 hijos y me paso el día cambiando pañales, ¿dónde voy a buscar a Dios? Pues en el pañal, ¿no? Por eso acuñamos esta idea o este término de la mística del pañal, ¿no? Tu libro es algo parecido, ¿no? O lo que tú a mí me inspiras, no solamente en el libro, ¿no? También en tu personalidad, en tu persona y en los cursos que haces o talleres, ¿no? Como una especie de búsqueda de lo universal en lo concreto, ¿no? A través de la máxima intimidad y de la máxima concreción, abrirse lo universal si es verdadero, ¿no? O sea, Es que nos hemos ido muy lejos. Tus tripas de verdad. Total, nos hemos ido muy lejos, o sea, con la ficción, como tú dices, ¿no? Yo misma, yo soy una viajera todavía y lo soy y me encanta irme a explorar, ¿no? Pero verdaderamente una y otra vez encuentro en lo más pequeño lo más apasionante y es ahí, eso es lo que a mí me apasiona porque cuando yo abro el diario no puedo mentir. Es porque es como si yo de verdad pudiese ver como fueguitos a mi alrededor y veo que ese fuego, el más candente, es el de lo más pequeño. Y es ahí donde yo empiezo a atraparlo. Cuando yo abro el diario, muchas veces me paso semanas sin escribir porque me parece, es muy fuerte para mí escribir, porque me obliga a detenerme, a posarme sobre el papel. Es como aterrizar al fin, aquí. Ajá, oh, qué interesante. Bueno, vamos a dejarlo ya porque es un Genial. formato muy largo para YouTube, pero vamos a grabar más vídeos contigo, Olga, porque me tienes flipando, ¿no? Gracias. Así que nada, muchas gracias. Ah, bueno, antes de acabar, hay un libro también que habéis publicado ahora de varias autoras que también escribe Marta Herrero. ¿Cómo es el título de este libro? La desconocida que soy es un diario de 32 autoras de diario. Claro, es una antología de diarios. Esto decía, ¿no? Nos hemos dado cuenta que hay que sacar la literatura de los cajones. Así que La desconocida que soy y VPH vive por hoy también. Y contar que hay círculos de VPH donde nos juntamos a desentrañar qué significa, bueno, ser humano y qué significa atravesar esta enfermedad y juntos, que creo que es muy importante. Qué bonito lo de desentrañar, porque es sacar las entrañas, ¿no? Mirar la entraña, en lo interior, ¿no? La entraña es lo más interno también, ¿no? Desentrañar es buscar o bucear en lo más interno. Muy bien, pues esto ha sido todo. Muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, y a mí me ha encantado Olga, vamos, estoy alucinado con ella. Por favor, si lo tenéis a bien y queréis, le podéis dar a like por la propia dinámica de YouTube, podéis suscribiros y grabaremos más vídeos con Olga y será, vamos, un placer, yo creo, estar con ella. Muchas gracias, Olga. Gracias. Gracias a todos los que lo habéis escuchado y bendiciones. Hasta pronto.